Hola, vamos a seguir hablando de otras debilidades que tiene que ver como por ejemplo el miedo. Lo que pasa es que las fortalezas y las debilidades una va unida a la otra. Como en lo que les explicaba, el yin y el yang, la sombra y la luz y la sombra, etcétera. Es, es parte del ser humano, del análisis. En todo análisis del ser humano aparece la oscuridad y la sombra. Por ejemplo, estábamos hablando anteriormente de la insipidez, de la torpeza, de las ganas de no hacer algo, que tiene que ver con la creatividad y el ingenio. La creatividad y el ingenio es necesario en un ser humano para poder tener una mayor cantidad de opciones de solución, no de problemática. De hecho, la falta de creatividad y la falta de ingenio te provocan problemáticas. Y el miedo precisamente, que es el opuesto a lo que vamos a hablar ahora, que es precisamente el antónimo de valentía, la cobardía, también es una oscuridad o es una debilidad que hay que manejar con bastante cuidado. Hay un miedo que es racional, que es el miedo al peligro, a las situaciones en que en realidad como ser humano te tienes que defender. Como animal en la naturaleza también existe el miedo como un mecanismo de defensa. Pero cuando estás exacerbado o es intrínseco en tu personalidad y te vuelves un cobarde o una persona con demasiado temor, eso te impide avanzar. Avanzar con tu propio crecimiento, con tus propias metas. Y eso impide tu autoconocimiento, no conocer tu sombra. Si te das cuenta que ciertas cosas te dan miedo, estás reconociendo tu sombra y eso te permite avanzar. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir analizar si esa situación requiere o no requiere de ese mecanismo de protección. Y estamos hablando de situaciones de infidelidad, deslealtad. Ahí funciona el miedo, funciona el egoísmo, la incapacidad de ponerse en el lugar de otro. ¿Por qué? Porque está el mecanismo de defensa exacerbado. Entonces, tus relaciones interpersonales son muy de baja calidad. No existe en realidad una relación verdadera con otros. Entonces ahí es cuando tienes que analizarte qué es lo cómo equilibrar tu sombra, cómo sacar de tu sistema ese desequilibrio, porque es un desequilibrio, no es que no exista. En el ser humano existe todo, pero hay que tener una conciencia mínima de ponerte en el lugar del otro en mínima medida, como por ejemplo, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, pero si tú tienes un comportamiento reiterativo sobre esa situación y tienes tendencia a esas debilidades, a esa oscuridad, analízalo. Porque eso a lo largo de tu vida no te va a traer relaciones profundas y a lo mejor eso es lo que necesitas, porque eso que aprendiste como una forma de vivir en tu propio mundo, lo aprendiste de otros seres humanos. Y a lo mejor no es la correcta forma de relacionarte dependiendo de lo que tú quieras. Si tú quieres vivir tu vida así, con falsedad y con poca empatía y poco compromiso con otros, está bien. Pero tienes que ver también el balance entre ambas cosas. Si estás deseando tener un crecimiento espiritual, un crecimiento personal, amarte a ti mismo, si estás en ese trayecto, en ese crecimiento, es necesario que lo revises. Es necesario que revises tu sombra. Entonces los dejo con eso.